Muchas gracias, Lady. ¿Me confirmas, por favor, si se está viendo la presentación? Sí, doctor, sí se logra visualizar. Genial, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes con cada uno de ustedes. Gracias a los organizadores por la invitación a este importante evento. El día de hoy se me ha solicitado poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la contribución de la fiscalización forestal al aprovechamiento sostenible de los bosques. Ok, entonces vamos a ingresar directamente al tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a exponer unas primeras ideas preliminares para tener el contexto y luego ya abordaremos propiamente el tema de la fiscalización en dos enfoques que lo vamos a desarrollar. Solamente a modo de recordatorio, es importante siempre tener presente que nuestro país tiene mucho potencial en recursos forestales y de fauna silvestre, en ecosistemas naturales en general. Tenemos millones de hectáreas de bosques húmedos que albergan mucha biodiversidad y que es importante proteger, pero además es importante tener en consideración que es fuente de ingreso de muchas familias y es ahí donde debemos encontrar el equilibrio. En la gestión de los recursos forestales hay problemáticas que tenemos que superar para lograr la conservación de estos recursos, de estos ecosistemas. Algunos de estos problemas importantes son los que vemos en pantalla, ¿no? La tala y el comercio ilegal de madera, que genera degradación de nuestro bosque, ¿no? Cuando esta tala es de manera no sostenible, contribuye a la degradación, es decir, a que pierda su valor los ecosistemas forestales. Luego tenemos el problema de la deforestación, que implica el retiro de cobertura forestal y que generalmente se da por determinadas actividades, ahora lo vamos a ver, ¿no? El tráfico de fauna, información dispersa, no articulada y una débil institucionalidad, es decir, instituciones débiles que dificultan la gestión forestal en general, ¿no? Solamente para tener en consideración dos de los problemas más importantes que hemos mencionado. El primero de ellos es la deforestación. Acá vemos una lámina donde podemos ver de forma gráfica la deforestación cómo se presenta en el país. Esta deforestación es de promedio 150.000 hectáreas, aunque en el año 2020, el año pasado, justamente coincidiendo con la pandemia, ha superado ya las 200.000 hectáreas, ¿no? Es una subida atípica, pero producto justamente de los últimos acontecimientos. Y según las estimaciones, este año, 2021, va a ser similar, ¿no? Es decir, ha incrementado los niveles de deforestación y según las cifras de hace algunos años recientes, se determina que la deforestación es ocasionada principalmente por la expansión agropecuaria y la ganadería. Si ustedes ven en pantalla, hay otras causas también importantes, pero entre la expansión agropecuaria y la ganadería llegan al 90% de la causa de la deforestación en el país. Es decir, la gran mayoría de la deforestación que se genera año tras año es por expansión agropecuaria y ganadería. Y esto es lógico si entendemos que muchos peruanos y peruanas trabajan la tierra para poder perdón. Voy a detener el video un ratito para poder acomodar. Sí, ¿me confirma sigue el sonido? Porque es de la misma laptop. Pero, a ver, déjame un momentito, me conecto desde el celular para el audio, un ratito.
Ok, ¿me escuchan ahora sí bien? Sí, doctor, ahora sí. Ah, genial, ya. Me está salvando el celular entonces. Bien, continúo entonces. Les decía que la deforestación en nuestro país se genera por estas dos causas y les decía que es lógico porque muchos peruanos y peruanas, por la necesidad de generar ingresos, pues se dedican a trabajar la tierra, ¿no? Y por eso seguramente el año pasado, ante la crisis económica que hemos tenido y que seguimos teniendo, es que mayores peruanos, ante el desempleo que tienen, acuden a la, la Amazonía para trabajar la tierra, ¿no? Y trabajar la tierra implica retirar los bosques que existen para sembrar cultivos, ¿no? Entonces, pero eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Expansión agropecuaria y ganadería, que es la principal causante de la deforestación. Pero también eh, esta deforestación es uno de los problemas, pero también tenemos el problema de la tala ilegal, que es la tala selectiva, ¿no? De especies comercialmente valiosas, y como les decía, que esto es peligroso en el sentido de que si bien no se retira cobertura total, se retiran árboles selectivos, también hay un impacto y hay un empobrecimiento de los bosques, ¿no? Se le llama degradación. Y esto, hay algunos indicadores, este es el primero que les estoy mostrando, donde pueden observar que acá hay un indicador sobre planes de manejo, ¿no? Así como en las otras actividades productivas, ustedes saben que se les exige siempre los estudios de impacto ambiental, ¿no? Ustedes deben haber escuchado la exigencia de los estudios de impacto ambiental para realizar actividades forestales, de aprovechamiento de recursos forestales, entre ellos la madera, se piden planes de manejo, ¿no? Y el plan de manejo es un documento importante, ¿no? Y vemos acá cómo estas franjas rojas representan la cantidad de planes de manejo con información falsa. Y este es un indicador de que si el plan de manejo tiene información falsa, es porque el aprovechamiento finalmente no se realiza de las áreas autorizadas, sino de áreas no autorizadas, ¿no? Felizmente, pueden ver que hay una tendencia a la baja, es decir, cada año ha ido incrementando la cantidad de planes de manejo con información verdadera. Esto es muy importante y el reto es eliminar los planes de manejo con información falsa. Pero ese es uno de los indicadores, porque con un plan de manejo con información verdadera o con información falsa, tenemos el problema de que se realiza la extracción de árboles, pero de áreas no autorizadas, ¿no? No se aprovecha del área autorizada. Y esto genera volúmenes de madera que no se justifican, ¿no? Y acá podemos ver en esta lámina de dónde proviene la mayor cantidad de volúmenes que no se justifican, ¿no? En el primer lugar se lleva Loreto, luego sigue Madre Dios y Ucayali. Bueno, esto tiene correlación también porque Loreto es el departamento más grande que tenemos en el país y es el departamento emblemático amazónico, ¿no? Entonces, también existe mayor cantidad de actividad forestal, ¿no? Pero igual no deja llamar la atención que sea Loreto el que tenga estos niveles, ¿no? Y de los de estas autorizaciones que el Estado otorga, que se le llama títulos habilitantes, para que se realice el aprovechamiento de los recursos forestales, principalmente la madera. eh, Tenemos acá los permisos en comunidades, lo que son utilizados para movilizar volumen que luego no es justificado, ¿no? Entonces, solamente para tener en mente, ¿no? Planes de manejo con información falsa, felizmente están disminuyendo. En Loreto se concentra los volúmenes injustificados y con las comunidades nativas, ¿no? Es decir, las comunidades, por desconocimiento, generalmente se asocian con empresas para extraer madera que luego no es justificada en campo, ¿no? Entonces esto es, eh, como les decía, muy peligroso. Estos son los dos problemas y entonces en ese contexto, nada más indicar que en el caso de la madera ilegal se ha realizado un estudio con información correspondiente al año 2017, se ha determinado que aproximadamente el 37% de madera es de origen ilegal, ¿no? Que la que entra en el comercio, ¿no? Entonces, es un porcentaje importante que se tiene que disminuir. Estas son las problemáticas principales y por eso es que tenemos toda una legislación que viene desde la Constitución Política del Perú, pasa por la Ley Orgánica para Aprovechamientos Sostenibles de los Recursos Naturales, la Ley General del Ambiente y luego una serie de leyes especiales que nos traen dos conceptos, creo que orientadores
para la gestión y la fiscalización forestal, ¿no? El primero de ellos es el de patrimonio de la nación. Es decir, los recursos no es de alguien en especial. Los recursos naturales es del Estado, perdón, es de la nación, es de todos, ¿no? Y el Estado es el encargado de su gestión. Por lo tanto, no hay propiedad del recurso natural cuando está en su fuente, ¿no? Los árboles que están en los bosques no es propiedad ni de las comunidades nativas que son dueñas del territorio, imagínense ustedes. Entonces, esta es la idea de patrimonio de la nación, ¿no? Por lo tanto, hay toda una regulación que establece cómo es que se debe realizar este aprovechamiento. Y luego tenemos el concepto de aprovechamiento sostenible que indica que es posible realizar aprovechamiento, pero bajo ciertas pautas, ¿no? Para hacer que el recurso no desaparezca. Estas son las dos grandes ideas que orientan, y lo que hay que tener presente es que recursos forestales existen en gran parte del país, pero a nivel jurídico, a nivel legal, hay una distinción de aquellos recursos que se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas. Ustedes seguramente ya han escuchado de ellas, ¿no? Las áreas naturales son áreas delimitadas para una protección especial, y estas áreas la ven en el mapa ustedes, estas áreas ya seleccionadas, con una norma se las aprueba, y la gestión de estas áreas naturales protegidas se realiza a través de una ley especial, ¿no? La ley 26834. Pero fuera de esas áreas naturales protegidas, la gestión se realiza a través de la ley 29763, que es la ley forestal y de fauna silvestre. En estas áreas, es decir, fuera de las áreas naturales protegidas, se otorgan lo que ya yo les mencionaba, los títulos habilitantes. ¿Cuáles son estos títulos habilitantes? Los que ustedes ven en pantalla, ¿no? Figuras jurídicas como concesiones, permisos, autorizaciones, contratos de cesión en uso, bosques locales. Acá lo importante que me interesa que ustedes conozcan es que estas modalidades permiten el aprovechamiento no solo de empresarios, ¿no? Los empresarios generalmente se ubican en el rubro de concesiones, ¿no? Los empresarios adquieren concesiones para poder hacer el aprovechamiento de recursos forestales o de fauna silvestre. Pero no solo ellos, sino, fíjense ustedes, en permisos están predios privados, es decir, pobladores del ámbito rural que tienen su predio y que quieren realizar aprovechamiento también de los recursos que allí existen, ¿no? Incluso las propias comunidades. Entonces, tenemos dentro del sector forestal mucho poblador del ámbito rural vinculado a estos títulos habilitantes. A veces el aprovechamiento lo hacen ellos directamente, a veces se asocian con empresarios, pero ellos están involucrados y tienen responsabilidades frente al Estado. Eso hace que exista una complejidad, porque no es lo mismo, ustedes comprenderán, no es lo mismo exigir el cumplimiento de obligaciones, por ejemplo, a Yanacocha, ¿no? A las grandes empresas que tienen concesiones mineras o para aprovechamiento de gas, etcétera, ¿no? Grandes empresas con grandes inversiones, con gran capacidad para cumplir obligaciones. Y cosa distinta es tener como administrados a comunidades nativas, a pobladores del ámbito rural que tienen sus predios y que quieren realizar aprovechamiento. Entonces, el nivel de capacidad para el cumplimiento de sus obligaciones es distinto. Y eso es un desafío, entonces, para la gestión forestal y de fauna silvestre y para la fiscalización también, ¿no? Acá vemos que en la gestión forestal hay que tener en cuenta que tenemos una cadena productiva y que en esta cadena productiva existen varios actores, ¿no? Ustedes pueden ver desde la zonificación, el ordenamiento, el otorgamiento de derechos, que está a cargo principalmente de las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre. Luego se da el aprovechamiento mismo, es decir, la extracción de los recursos, cuya fiscalización está a cargo del OSINFOR, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, el OSINFOR. Luego tenemos en la transformación, en el transporte de los recursos que se aprovechan, nuevamente a las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre. Entonces acá lo que quiero enfatizar es el OSINFOR fiscaliza el aprovechamiento en el bosque, ¿no? La extracción, eso es lo que fiscaliza. Luego tenemos a las autoridades regionales que realizan todo el control luego que el producto sale del bosque. Una vez que sale del bosque hay que controlar el transporte
para eso hay garitas de control, hay que controlar la transformación, es decir, hay que fiscalizar las plantas de transformación primaria, y en este rubro de la transformación y el transporte tienen competencia las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, ¿no? Y finalmente produce que entra la transformación secundaria. Pero digamos que la gestión se concentra principalmente en estos dos momentos: aprovechamiento del bosque y la transporte y transformación, ¿no? Y acá comparten entonces funciones de fiscalización en los Infor, en tanto a la extracción, y las autoridades regionales en tanto al control del transporte y la transformación, ¿no? Entonces acá es donde se centra la fiscalización forestal. En el sector forestal tenemos tres autoridades competentes más importantes, ¿no? La primera de ellas es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que es el ente, está adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario, es el ente normativo y promotor, ¿no? Es el que se encarga de promover las normas o de establecer las normas técnicas que deben cumplirse para el aprovechamiento sostenible. Esto es importante porque ya les decía que desde la Constitución está este concepto de aprovechamiento sostenible, y es el CERFOR con sus normas técnicas que tiene que ir dando las pautas de cómo debe concretarse ese aprovechamiento sostenible, qué se debe exigir para que se pueda lograr ese aprovechamiento sostenible. Y luego tenemos a los Infor, que se encarga de fiscalizar, ¿no? Se otorgan los títulos habilitantes y OSINFOR fiscaliza para verificar que se cumplan las obligaciones y con ello garantizar el aprovechamiento sostenible, ¿no? Las autoridades regionales otorgan los derechos, otorgan los títulos habilitantes, pero además hacen control, como les decía, del transporte y la transformación. Entonces, las funciones de fiscalización las tenemos en el OSINFOR y las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre. Y entonces ahora, para fines de la exposición, me voy a centrar un poco más en las labores de fiscalización del aprovechamiento de los recursos, es decir, esta etapa que se da en el bosque mismo, cuando se extraen los recursos forestales y de fauna silvestre. Y esto, como hemos visto, le compete a los Infor. En esta etapa, el OSINFOR es el que realiza la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones. Y el OSINFOR es una entidad que desarrolla tres procesos importantes, lo estamos viendo ahorita en pantalla, que se relacionan entre sí, ¿no? Inicia con la supervisión, el proceso de supervisión, que es verificar, constatar en campo que se cumplan las obligaciones, ¿no? Y cuando se cumple, bueno, todo está ok, se está garantizando el aprovechamiento sostenible, pero cuando no se cumple, entonces se activa un siguiente proceso que está vinculado al ejercicio de la potestad sancionadora, ¿no? Es decir, evaluar si ese incumplimiento detectado merece una sanción, ¿no? Y cuando eso ocurre, entonces estamos detectando titulares que no están cumpliendo sus obligaciones. Ahí se activa otro proceso que le denominamos gestión del conocimiento, que involucra el fortalecimiento de capacidades. Es decir, aquellos que se detectan que no están trabajando bien, se los involucra en un proceso de capacitación para que en las siguientes supervisiones ya no encontrar deficiencias en el aprovechamiento, ¿no? Ese es el gran objetivo, no siempre se logra, como comprenderán, pero ese es el objetivo de la vinculación de estos tres procesos que tiene a cargo el OSINFOR, que, como les digo, es el que fiscaliza esta primera etapa, que es el aprovechamiento en bosque. Entonces, OSINFOR, que es una entidad destinada específicamente a la fiscalización y a ejercer la potestad sancionadora, tiene como objetivo, miren ustedes, no sancionar, ¿no? No es el objetivo de esta entidad no es imponer sanciones, no es castigar. El objetivo de esta entidad, y así está reflejado en su plan estratégico, es incrementar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales, ¿no? Entonces, con su labor de fiscalización, lo que busca es, no es sancionar, ni es quitarles el derecho, sino el objetivo es, con esa labor de fiscalización, hacer que las áreas con buen manejo se incrementen, que se logre el objetivo que viene desde la Constitución Política del Perú, ¿no? Que se logre el aprovechamiento sostenible. Para lograr ello, y acá yo les voy a comentar
más que desde un aspecto netamente jurídico, me interesa aprovechar esta oportunidad para transmitirles cómo se intenta hacer gestión en la fiscalización, ¿no? Y para lograr este objetivo del aprovechamiento sostenible. ¿Qué acciones, qué iniciativas se gestan para lograr este fin? Pero para ello es importante conocer que producto de la fiscalización que realiza el OSINFOR se ha detectado que existen dos grupos de titulares, aquellos que cometen infracciones menores y aquellos que cometen infracciones graves, ¿no? En las infracciones menores tenemos a un buen grupo de titulares, que pueden ser las comunidades, pueden ser empresarios, que hacen esfuerzos para cumplir sus obligaciones, para realizar el aprovechamiento en las áreas que se les autoriza, ¿no? Pero incurren en algunos incumplimientos, pero que son menores, ¿no? Como no presentar documentación que se le exige, de repente talar algunos árboles que no les correspondía, pero digamos de 100, de 200 árboles, un árbol no fue autorizado, entonces ahí se nota que efectivamente hay una conducta no correcta, pero no es algo gravosa, ¿no? O a veces realizan el aprovechamiento y omiten declararlo a la autoridad, ¿no? Entonces, eso significa que el aprovechamiento sí ha sido realizado de acuerdo al autorizado, pero no cumplió con una formalidad de declarar, ¿no? Entonces son incumplimientos que también pueden ser sancionados, pero son incumplimientos menores. Pero tenemos otro grupo que sí tiene incumplimientos significativos y que básicamente está enfocado en aquellos que, teniendo un título habilitante, lo destinan para otros fines, ¿no? A veces lo destinan para minería o permiten que se realice minería. Tienen su título habilitante y lo destinan no para aprovechar sosteniblemente los recursos, sino para retirar toda la cobertura y establecer chacras, ¿no? Establecer chacras, y a veces hasta de cultivos ilícitos. Pueden ser ellos o puede que lo permitan que otros ingresen a sus áreas para realizar esos cultivos, ¿no? Algunos de repente hasta lo alquilan. Entonces, están vinculados con estos actos graves de deforestación, ¿no? Y otros están vinculados con la tala ilegal, es decir, con utilizar sus documentos para amparar tala ilegal que se realiza en sus áreas o en otras áreas, ¿no? En áreas no autorizadas. Entonces, lo que se conoce comúnmente con blanqueo de madera, ¿no? Entonces, acá tenemos este otro grupo de casos graves, ¿no? Para nosotros es importante esta distinción porque eso orienta un poco el accionar de la fiscalización en el sector forestal. Y entonces acá lo que vamos a ver son dos enfoques de la fiscalización y una serie de iniciativas orientadas a concretar estos enfoques, ambos con un gran objetivo que hemos visto en algunas láminas anteriores, que es de lograr el incremento del aprovechamiento sostenible en nuestros bosques. ¿Y cómo se pretende lograr? Algunas iniciativas acá les voy a presentar. Por ejemplo, se ha detectado que muchos de los titulares, cuando incumplen estas obligaciones menores, lo hacen por desconocimiento. Y claro, uno puede tener un poco de sorpresa y decir cómo es que una persona que adquiere un título habilitante desconoce sus obligaciones, pero ocurre, ¿no? Ya les he mencionado que tenemos titulares como las propias comunidades nativas, que tienen también una barrera en el idioma para poder comprender la dimensión de sus obligaciones, ¿no? Y tenemos pobladores del ámbito rural. Entonces, es un desafío, ¿no? Las comunidades y las personas del ámbito rural logran acceder a estos derechos, a veces asesorados temporalmente, pero es un desafío hacer que entiendan y que comprendan y que cumplan sus obligaciones, ¿no? Entonces, ante esto hay dos opciones, ¿no? Que el Estado tome una actitud pasiva de simplemente asumir que deben conocer sus obligaciones y por lo tanto esperar que se cumplan y ante el incumplimiento imponer sanciones. ¿Qué nos genera eso? Nos genera un círculo, o el riesgo es que nos genera un círculo vicioso, ¿no? Que año tras año evidenciemos incumplimientos, impongamos multas, pero multas que las comunidades y los pobladores rurales están, digamos, en condiciones que no permite el cumplimiento de esa multa, ¿no? No van a pagar esa multa, ¿no? Comunidades y pobladores del ámbito rural, ¿no? Que tienen estos derechos. Entonces, si el Estado tiene una actitud pasiva, lo que va a ocurrir es que se va a llenar de multas que no van a ser
no van a poder ser cobradas, ¿no? Por eso que es importante en este enfoque de fiscalización es cómo se implementan mecanismos para promover el cumplimiento de las obligaciones, no tener una actitud pasiva, sino más bien una actitud más activa que permita, que favorezca, que ayude al cumplimiento de obligaciones. En ese enfoque, entonces, por ejemplo, actualmente se viene trabajando en un aplicativo que se denomina Mi Bosque, un aplicativo que implica una alianza entre la entidad fiscalizadora, que es Socinfor, y los titulares de los títulos habilitantes, ¿no? Las comunidades, las personas del ámbito rural, los empresarios también, una alianza en la cual la entidad fiscalizadora genera herramientas para favorecer el cumplimiento de obligaciones y los titulares generan el compromiso de utilizarlas de forma responsable, ¿no? Y con lo cual lo que tenemos es una herramienta que permite reportar el cumplimiento de determinadas obligaciones y con ello evitar la comisión de infracciones y delitos ambientales, ¿no? Entonces, recalco acá que la entidad fiscalizadora promueve herramientas que eviten la comisión de infracciones, porque el objetivo no es sancionar, ¿no? El objetivo es incrementar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. De similar manera, hay otro aplicativo que ya se está terminando en construir, que es el aplicativo de control y vigilancia en comunidades. Un aplicativo enfocado especialmente en comunidades. ¿Por qué? Porque como hemos visto en unas láminas anteriores, son las comunidades uno de los principales actores, pero vinculados a la no justificación de volúmenes de madera, ¿no? Es decir, que hay muchas comunidades que están involucradas en actos ilícitos. Eso implica un desafío, una necesidad del Estado de lograr un acercamiento con ellos para que más bien entiendan la dimensión, el alcance de sus compromisos y más bien se realice un cambio de conducta orientado a evitar la comisión de infracciones. Entonces, para eso se está desarrollando un aplicativo que es un desafío porque no todas las comunidades tienen acceso a las tecnologías, pero cada vez se van dando las condiciones, ¿no? Y actualmente existen comunidades que ya usan hasta drones. Entonces es posible avanzar con ellos en el uso de tecnologías que les permita reportar de las actividades ilícitas que realizan personas ajenas a la comunidad, ¿no? Entonces, nuevamente, esto es una herramienta que involucra una alianza entre la entidad fiscalizadora y las comunidades con el objetivo de que éstas puedan reportar los actos ilícitos de terceros y se pueda evitar así, por parte de las comunidades, la comisión de infracciones, ¿no? Y se pueda alertar al Estado, a la entidad fiscalizadora, de estos actos ilícitos para más bien realizar acciones de apoyo a las comunidades, ¿no? De similar manera, o con el mismo enfoque, lo que tenemos es la aplicación de una figura jurídica que se denomina subsanación voluntaria, y lo que permite es enmendar esos actos contrarios a la legislación, pero menores, ¿no? Es decir, incumplimientos de parte de los titulares que se pueden corregir, que se pueden subsanar. ¿Qué es lo que se busca con este mecanismo? Entonces, lo que se busca con este mecanismo es que si bien hay un incumplimiento, lo que se busca es que el titular reconozca ese incumplimiento y más bien realice una acción positiva, ¿no? Entonces, incumplió con presentar un documento importante, se le da la opción para que lo presente. No importa a destiempo, no importa de forma extemporánea, pero que lo presente. Para con eso lograr poco a poco una cultura de cumplimiento de obligaciones. Y esa actuación positiva del titular de corregir su accionar hace que ya no se le imponga una sanción. Porque acá estamos frente a omisiones, a incumplimientos que van a implicar una comisión de infracción, van a implicar y pueden llegar a una sanción. Son infracciones menores, pero igual pueden llevar a alguna sanción. Y lo que se busca con esto es generar un incentivo. Mira, no se te va a sancionar, sin embargo, tú tienes que realizar esta acción positiva, ¿no? Y con eso se busca que ya conozca en mayor detalle de la obligación que tiene para que
en la siguiente oportunidad ya la cumpla y evitemos que esté involucrado en una sanción, ¿no? Entonces, esto es para corregir entonces infracciones menores, que está abocado a este grupo que les decía de titulares que cometen infracciones, pero que son leves, ¿no? Y como es importante incidir mucho en las comunidades, porque es uno de los principales actores, como hemos visto, involucrados en estos actos ilícitos, seguramente con engaños o por desconocimiento, se necesita fortalecer sus conocimientos. Y lo que ha hecho la entidad fiscalizadora es generar una herramienta innovadora para fortalecer capacidades y que se le denomina mochila forestal, ¿no? Es una herramienta, ustedes ven ahí en la imagen, esta imagen, lo que ven ustedes de color celeste, en realidad es una franela, ¿no? Una franela que se extiende a modo de pizarrón y que en una capacitación lo que se hace es, se hace un diálogo con ellos a través de estas figuras que ustedes ven ahí, figuras. Y con las figuras se les va explicando un determinado tema, ¿no? Ya se tienen 7 temas que ustedes lo ven en pantalla sobre manejo forestal comunitario, sobre ubicación de la madera, sobre el procedimiento sancionador, sobre prevención de incendios, prevención de delitos, sobre la participación de los terceros, es decir, de los empresarios que trabajan con comunidades, ¿no? Sobre estos temas se capacita bajo esta metodología a través de figuras. Esto es importante porque la entidad fiscalizadora comprendió que para capacitar a las comunidades no es como lo estamos haciendo ahora, ¿no? A través de un PPT o a través de un texto, porque eso no funciona, ¿no? Y esta herramienta permite 2 cosas importantísimas. Primero, superar la barrera de las palabras, o sea, del texto, ¿no? Que nos pone el texto. Como las comunidades, muchos de ellos hablan y entienden otros lenguajes, las imágenes nos permite superar esa barrera, ¿no? Y hace que ellos puedan comprender mejor. Pero la otra barrera importante, o el otro efecto positivo, es que muchos de los participantes se convierten a su vez en capacitadores, ¿no? Y esto lo vemos en la parte inferior de la lámina del lado derecho, donde dice efecto multiplicador. Es decir, se capacita a algunos comuneros, ¿no? Miembros de comunidades nativas, líderes, lideresas, para que ellos se conviertan en capacitadores también, ¿no? Y eso es potentísimo porque los miembros, los comuneros, ya en su propio idioma, en su propia lengua, perdón, capacitan a sus demás hermanos de las comunidades, ¿no? Entonces ya se supera toda esta barrera que existe cuando personas de la ciudad, profesionales de la ciudad, son los que capacitan, ¿no? Y eso entonces tiene un impacto muy positivo porque son las propias comunidades quienes hacen suya esta herramienta, ¿no? Y esta herramienta ha tenido una primera medición y ha determinado que más o menos cerca del 70% de participantes incrementan sus conocimientos, es decir, que sí entienden, ¿no? Y estamos hablando de miembros de comunidades nativas, ¿no? Entonces, por eso es que a través de esta herramienta se incide mucho y se busca alianzas para que mayor cantidad de comunidades puedan estar capacitados, entender la riqueza que tienen en sus tierras, entender los conceptos de aprovechamiento sostenible y más bien ellos se constituyan, como siempre lo han sido, en los principales actores para conservar y aprovechar sosteniblemente sus bosques, ¿no? Y como última iniciativa orientada con este enfoque preventivo, lo que se busca es promover el buen manejo a través de la visibilización de quienes cumplen sus obligaciones. Y para ello se ha desarrollado una plataforma, ahí estoy dejando los links donde pueden acceder libremente, y tenemos una plataforma donde ustedes pueden encontrar quiénes están trabajando bien y quiénes no están trabajando bien. Es decir, quiénes de los titulares de títulos habilitantes, ¿no? De estos títulos habilitantes que pueden ser empresarios, pueden ser comunidades, quiénes están cumpliendo sus obligaciones y quiénes no.
¿no? Y esta es una información histórica, es decir, desde el año 2009 que la entidad fiscalizadora, que es OSINFOR, inició sus actividades, toda esa información, los resultados de la fiscalización están en una base de datos, están en una plataforma y en base a esta información y a la valoración de esta información es que se les da un calificativo a los titulares de títulos habilitantes. Y entonces lo que nos interesa principalmente es que la ciudadanía en general pueda, y principalmente los compradores, ¿no? Los que compran los insumos, los que compran la madera, por ejemplo, puedan ingresar a esta plataforma, puedan hacer clic en el botón de muy bueno y puedan encontrar a quienes están trabajando bien. Porque lo que necesitamos es visibilizar mejor y más a quienes están trabajando bien para que se posicionen también en el mercado, ¿no? Porque los titulares de títulos habilitantes son titulares principalmente porque quieren obtener recursos económicos con el aprovechamiento de los recursos. Entonces, necesitamos que se posicionen para con ello fortalecer el buen manejo y fortalecer y afianzar el comercio legal, ¿no? Porque esto es lo que nos ayuda a lograr el aprovechamiento sostenible. Pero, como habíamos visto, no solo hay infracciones menores, que lo que se busca es que estos sean superados o que se eviten la comisión de infracciones, sino también hemos visto que hay casos donde, a pesar de esos esfuerzos, tenemos situaciones donde se presentan infracciones graves, ¿no? Y que infracciones que atentan contra el patrimonio forestal y de fauna silvestre. Entonces ahí la fiscalización tiene que entrar con otro enfoque, que es el enfoque de la detección, ¿no? De la detección y de la sanción ya propiamente. Y acá lo que se busca es ampliar el alcance de la fiscalización. Es decir, se tiene que tener mayor capacidad para fiscalizar a mayor cantidad de títulos habilitantes, ¿no? Porque ustedes comprenderán que el Estado siempre tiene recursos limitados y por lo tanto no siempre es suficiente la fiscalización que se realiza. Entonces se necesita ampliar el alcance de la fiscalización y esto principalmente a través del uso de la tecnología. Y por eso, actualmente, esta entidad fiscalizadora que es OSINFOR se encuentra en un proceso de implementación de un proyecto denominado Supervisiones Optimizadas que busca un mayor y mejor uso de imágenes satelitales y de drones para realizar mayores supervisiones, mayor fiscalización con el mismo presupuesto, ¿no? Esto nos va a permitir fortalecer el uso de un mecanismo que ya se encuentra implementado, que se denomina alertas, ¿no? Porque lo que se debe buscar es, ante la detección de actos graves, una respuesta más oportuna, más inmediata para la sanción correspondiente, ¿no? Entonces, esta entidad fiscalizadora lo que ha implementado es un mecanismo que se denomina alerta, por la cual ante casos graves activa un mecanismo orientado a la emisión de medidas cautelares, ¿no? Que estas medidas cautelares se pueden realizar incluso previo al inicio de un procedimiento sancionador, porque tradicionalmente, ya en el plano jurídico, cuando se detecta una ilegalidad, tiene que iniciarse un procedimiento administrativo y eso generalmente toma un poco de tiempo porque siempre está de por medio de la burocracia del Estado y en el inicio del procedimiento se evalúa dictar una medida cautelar, ¿no? En el caso de los recursos forestales, por ejemplo, la principal medida es el decomiso, ¿no? El decomiso temporal, ¿no? Si yo detecto que hay actividad ilegal, que no se está justificando el aprovechamiento y sé que se está registrando movilización de productos, yo dispongo una medida cautelar para detener esa movilización, ese transporte. Pero con la implementación de las alertas, lo que se tiene es un mecanismo para dictar una medida cautelar incluso antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Entonces, se dicta la alerta, con eso se motiva la medida cautelar y ya luego se desarrolla el procedimiento administrativo sancionador, que en el caso de OSINFOR se desarrolla en una primera instancia a través de su etapa instructora y decisora, y luego ya los recursos de apelación
son revisados en una segunda instancia a través del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Y lo que se busca es una actuación oportuna, porque todos sabemos que justicia que tarda no es justicia. Entonces, lo que se necesita es que en la labor de fiscalización se monitoree, en la labor de fiscalización, pero ya no solo de fiscalización, sino en el complemento de esta, que es el ejercicio de la potestad sancionadora, se monitoree los plazos, que siempre es un desafío para las entidades públicas, que se logre una actuación cada vez más oportuna, que se resuelvan los casos en menor tiempo, ¿no? Para que el que tenga que ser sancionado, pues se sancione, y el que, al que se le tenga que absolver de las responsabilidades, pues así se realice, ¿no? Eh, entonces, la entidad fiscalizadora, en este caso OSINFOR, para los procesos de sancionadores, especialmente, que se le denomina PAU en sus siglas, que son los procedimientos sancionadores, ya se está monitoreando y vemos ahora cómo para el año 2021 se está registrando una disminución importante, pero todavía no culminamos el año, posiblemente esto se mantenga o de repente incremente a 5 meses, pero buscaremos año tras año que esta línea baje, ¿no? A lo más que se pueda, llegar a una cantidad de meses razonables para resolver los procedimientos sancionadores, ¿no? Pero no solo, en la labor de fiscalización no solo tiene impacto en la vía administrativa, con la imposición de sanciones, que se busca que sea en el menor tiempo, como hemos visto, sino que tiene impacto también en la actuación penal, ¿no? Porque el mal aprovechamiento de los recursos forestales tiene también tipificación penal, ¿no? Y eso está bien, porque cuando hay incumplimientos que atentan contra el patrimonio forestal, existen varios actores involucrados y se necesita de parte de los operadores jurídicos y judiciales para que se logre una sanción penal, ¿no? Porque también con la sanción administrativa y penal sobre todo se busca generar un desincentivo, ¿cierto? Cuando no hay sanción penal, entonces los titulares no encuentran una motivación para cambiar su conducta, ¿no? Entonces, la sanción penal también cumple esa finalidad de desincentivar. Y por eso, lo que se busca siempre es articular mejor en la autoridad administrativa con las autoridades encargadas de impulsar las investigaciones penales, ¿no? En este caso, el OSINFOR como entidad de fiscalización, lo que está trabajando es la interoperabilidad con la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, que es la entidad del Estado encargada de apoyar las investigaciones penales, ¿no? En apoyo a las fiscalías especializadas en materia ambiental. Este es un primer paso, pero seguramente con el tiempo se logrará interoperabilidad con el propio Ministerio Público, para lograr una actuación más oportuna y lograr la sanción a los responsables de los actos ilícitos que atentan contra el patrimonio forestal y de fauna silvestre. Pero también es importante afianzar conocimientos, difundir, porque estos conocimientos técnicos son escasos y son escasos también los profesionales capacitados para ejercer adecuadamente las labores de fiscalización, ¿no? Y por eso es importante que la entidad de fiscalización genere espacios de diálogo, de discusión, de aprendizaje, para lograr tener profesionales capacitados que ayuden a las labores de fiscalización, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de ello, que es sobre el primer curso de especialización profesional en fiscalización que se realizó y que culminó en una publicación de los trabajos presentados por los participantes, ¿no? Ahí pueden ver el link, en el link pueden acceder a la publicación, y a quienes estén interesados en esta temática, seguramente les comunico que seguramente el próximo año tendremos cursos de especialización donde ustedes podrán participar, ¿no? Entonces, y con esta lámina cierro mi presentación. Como han podido ver, lo que tenemos son desafíos en la fiscalización para lograr el gran objetivo del aprovechamiento sostenible, ¿no? La fiscalización y el ejercicio de la potestad sancionadora
no deben tener como objetivo únicamente la sanción, sino el objetivo principal es ayudar a tener mayor cantidad de áreas de bosque con buen manejo. Y para eso es importante entonces trabajar con enfoque preventivo y cuando corresponde también con enfoque de detección y de sanción. Y en eso es lo que está actualmente trabajando esta entidad fiscalizadora que es Solosinfor a través de sus 3 procesos misionales. Yo les agradezco mucho y acá les dejo, voy a compartir la PPT, esta lámina con 3 artículos que tuve la oportunidad de escribir sobre 3 temas que me parecen importantes, que tienen que ver con la formalización en el sector forestal, cuáles son estos retos para lograr la formalización, algunas reflexiones sobre la trazabilidad de la madera y sobre un análisis sobre las tierras forestales, ¿no? Si estas pueden ser de propiedad privada o no. Nuevamente, muchas gracias y quedo atento por si hubiera alguna inquietud.